Welcome to Recovery Corner, where the many pathways of recovery intersect. This is a space where you will hear personal stories of triumph in recovery, gain insights into various recovery-oriented systems, and learn how leaders across the country are building recovery-ready communities. The Recovery Corner podcast does not provide clinical advice. Hola a todos. Lexi Díaz aquí. Soy la directora de comunicaciones para Young People in Recovery, una organización sin fines de lucro. Aquí basada en los Estados Unidos tenemos 52 capítulos a través del país. Y pues comenzamos a lanzar nuestros talleres, nuestros capítulos en español el año pasado, y esto es parte de esa iniciativa de sacar adelante más información sobre el uso de sustancia, la recuperación y la adicción en la comunidad latina y para la comunidad latina. Estoy aquí acompañada con Ángel Lagares de LARA, Latino Recovery Advocacy, perdón. Y pues voy a dejar que te introduzcas tú, Ángel. Gracias por estar aquí. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Ángel Lagares, yo soy una persona en recuperación. Eso quiere decir que marzo 22 del 2005 yo paré de usar sustancias y entré en un proceso de recuperación. Y tú sabes, y eso ha sido gracias a las herramientas y a la recuperación capital que yo pude tener. Gracias a Dios que yo era bilingüe, podía tener acceso a un sinnúmero de servicios, y eso me hace a mí que me encamine a la recuperación. Yo soy el director de LARA, Latino Recovery Advocacy, que es una organización sin fines de lucro con un estatus 501C3 en la Florida, que se dedica a promover sistemas integrales de base científica, humano y compasivo en un ámbito de salud mental y adicción, con el objetivo principal de organizar comunidades al proporcionar recursos e información necesarios para que las personas busquen ayuda y lleven una vida plena, digna y saludable. Y realmente es un placer estar aquí. Yo estoy involucrado con Young People in Recovery desde hace mucho tiempo. Ha sido un placer, tú sabes, siempre trabajar, siempre han colaborado con llevar el mensaje más allá de inglés, tener esa apropiación cultural que es muy importante, y para mí también es muy satisfactorio ver una persona latina, tú sabes, bregando en este tipo de plataforma, llevando información, que ese es uno de los key elementos de lo que vamos a hablar hoy, cuando hablamos de reducción de daño. Gracias Ángel. ¿Y de dónde eres para que la comunidad pues sepa de qué país estamos aquí representando? Yo soy de Honduras. Sí, bueno, yo soy dominicano, nací en Nueva York, pero me considero dominicano, una isla del Caribe, República Dominicana, pero nací en Nueva York, y inmediatamente que nací, mi abuela me lleva a la República Dominicana, donde me crió en República Dominicana, pero ahí estoy viajando constantemente a Nueva York, desde muy pequeño, porque mi madre trabajaba en el Lincoln Hospital, en el famoso Lincoln Hospital en Nueva York, y de ahí comienzo a viajar a Nueva York y a desarrollar y a entender la múltiple cultura. Tú sabes, en aquellos tiempos Nueva York era donde se pasa la guerra contra las drogas, la epidemia del crack. Desde muy pequeño yo pude ver, tú sabes, cómo le afectó la salud pública a los latinos. O sea, estuve involucrado mucho en esa melting pot, como dicen, en todo ese tipo de cultura, que eso es lo que me hace, me inspira a llevar LARA más adelante. Tenemos una, pues como que una como algo en común, ¿no? Yo nací en los Estados Unidos, me siento muy bendecida, privilegiada de poder estar en este país legalmente. Sé que no es algo que es muy difícil para muchas personas, y es una oportunidad pues increíble. Y por eso mismo yo me siento muy apasionada con poder trabajar con la comunidad latina aquí y saber cómo dar de regreso, ¿no? Y apoyar a la comunidad latina. Pero yo igual nací en los Estados Unidos y desde bebé, o sea, casi que inmediatamente me fui de regreso a Honduras, y estuve siempre como que entre la Florida y entre Honduras, pero terminé pues graduándome del colegio en Honduras y después viniéndome a la universidad aquí en los Estados Unidos.
Me parece importante que definamos el concepto de recuperación como lo define SAMHSA, que es ay, siempre se me olvida, siempre ¿sabes cuál es lo que significa SAMHSA? Es como Substance Abuse, Mental Health En Substance Abuse Administration, sí. Administration, ajá. Entonces, porque siento que conozco, lo que entiendo es que bastante de la comunidad latina no entiende el concepto de recuperación y como sabemos que la adicción y la salud mental son temas muy tabús dentro de nuestra comunidad, no se hablan, ¿verdad? No se hablan, o sea, y por lo que no se hablan, casi que no se educa sobre el tema. Entonces pensamos en la recuperación y inmediatamente pensamos que es algo como tabú, ¿no? Entonces, pero me encanta la definición de SAMHSA porque me parece que trae como a perspectiva cómo nos podemos relacionar todos con el concepto de recuperación, ¿verdad? Y SAMHSA define el concepto de recuperación como un proceso de cambio a través del cual las personas mejoran su salud y bienestar, viven una vida autodirigida y se esfuerzan por alcanzar su máximo potencial. Entonces, ¿sí? Te voy a interrumpir porque es muy importante tú como joven, como latina, que tú entiendas que esta definición salió los otros días, hace 10 años, si no me equivoco, 10 o 5 años. eh, Hace 10 o 5 años sale esta definición. eh, y, pero antes de esta definición, ¿qué realmente es recuperación? O sea, no solamente en la comunidad latina, pero en inglés también, la recuperación, todo el enfoque era abstinencia completa. Por los 12 pasos, los tratamientos que se usaban en el 80 y el 90 y al principio del 2000, todo se enfocaba a que la recuperación tenía que ver con abstinencia completa por los grupos de 12 pasos, por los tratamientos clínicos que exigían eso. Cuando viene la tormenta, la epidemia de los opiáceos, es que se comienzan a cuestionar todo, o sea, se comienzan a morir, se muere 500,000 de gente del 2010 al 2020. Cuando se comienza a morir mucha gente en el 2005, 2006, 2007, que se les sale de las manos la salud pública, básicamente, entonces comienzan a cuestionar todos los sistemas, todas las definiciones. Y es muy importante esta definición de SAMHSA. Es un proceso de cambio, tú sabes, donde la gente improve, como que mejora su salud y su bienestar. O sea, estamos hablando que es un proceso de mejorar, porque la recuperación no es perfecta. Y muchas veces la recuperación involucra medicamentos. Y eso es otra bulla, otro estigma. Sí. No, si tú estás tomando ciertos medicamentos psiquiátricos, tú no tienes recuperación. Y todo eso es lo que vamos a hablar hoy sobre la reducción de daño y sobre para hablar de reducción de daño tenemos que hablar de los cambios. Y te vuelvo a repetir, gracias a Dios que una persona joven que hable español puede tener este tipo de conocimiento. Porque cuando hablamos, tú buscas recuperación en español y te van a salir inclusive el término, ¿okay? El término en español, todavía, si tú lo buscas en Google o lo buscas en cierto aspecto, todavía no se reconoce, no se conecta la recuperación ¿sabe? Con un problema de adicción o con esta terminología. Está más asociado con como la recuperación del cuerpo físico, ¿no? En la terminología, porque mira hasta dónde hay un problema. Tú pones recovery y recovery from addiction, y una vez te salen miles de artículos sobre recovery from addiction. Y cuando tú hablas de recovery, todo el mundo va a entender en inglés, pero tú hablas de recuperación y el estigma asociado y los tabúes asociados hacen como que nos lleve a muchos años atrás. Y por eso es importante la conversión. Y por eso es importante que yo veo la reducción de daño. Mira, esto es algo muy importante que iban a dejar por ahorita. Pero yo estaba escribiendo reflexionando sobre este tema de hoy. Y cuando hablamos de reducción de daño, en inglés, en español, en Europa, donde sea, vamos de una vez, nosotros de una vez vamos a la definición de reducción de daño, que son las herramientas
las técnicas, intervenciones terapéuticas y farmacológicas para reducir daños a una persona que usa droga. O podemos ir a estrategia, la última definición de SAMHSA es estrategia impulsada centrada en la salud pública de prevención de la promoción de salud. O sea, esas son cuando vamos a reducción de daños rápidos, vamos, tú sabes, al Suboxone o Methadone, o hablamos al intercambio de jeringuilla, o hablamos tú sabes, de todas esas herramientas y técnicas. Pero en la comunidad latina eso cambia. Digo, lo que yo he visto en los últimos 30 años en el sistema de salud pública, cuando hablamos de reducción de daño, lo primero en la comunidad latina, lo primero que tenemos que centrar, ¿okay?, son las barreras sistemáticas y culturales que han hecho daño proporcional en los últimos 80 años. Cuando hablamos de reducción de daño, tenemos que hablar, tú sabes, la política, tú sabes, la desventaja en el sistema de salud pública en este país. Vamos a poner los últimos 50 años. No acceso a tratamiento y servicios culturalmente y lingüísticamente apropiados. Esa reducción de daño es lo primero que tenemos que enfocar. Y yo he pasado esto, o sea, esta investigación que yo he hecho no solamente es lo que yo he visto, ¿entiendes?, lo que yo he vivido en carne propia, sino, por ejemplo, yo he hablado con gente, con grandes maestros como Andrew Tatarsky, ¿entiendes?, y sus colegas, muchos científicos sobre la reducción de daño, y hemos discutido que por ejemplo, cuando hablamos de reducción de daño en la comunidad latina, tenemos que enfocarnos cuál ha sido la barrera sistemática, el no acceso a tratamiento. Si tú ves en este país, existen miles de tratamientos en muchos niveles de cuidado, IOP, PHP, tratamiento interno, desintoxicación. ¿Cuántos tratamientos de estos tienen acceso en español y culturalmente apropiados? No hay mucho. No hay muchos. No hay 3. Aquí en Denver, que hay una población latina muy grande, hay tal vez 1 o 2 centros de tratamiento que ofrecen servicios en español para todos, o sea, para la ciudad de Denver y pues como que las ciudades cercanas, ¿no? Es impresionante que no hay suficiente tratamiento, no hay centros de tratamiento que se enfocan en la comunidad latina. O sea, no digo que no hay completamente, sí hay unos cuantos, pero sabemos que, por ejemplo, para la salud mental, hay una lista de espera de como en un centro específico que tengo una relación con, tiene una lista de espera de 150 personas esperando a un terapeuta que es cultural y lingüísticamente apropiado, ¿no? Y, o sea, eso en sí es impresionante, porque eso puede ser, la salud mental puede ser el primer paso para que uno se dé cuenta que tiene un problema con una sustancia, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de 60 millones. Tú estás hablando de Denver, ¿ok? Estamos hablando de 60 millones de personas que históricamente ha construido este país. 60 millones de personas. Nosotros estamos en la historia del arte. Estamos hablando Frida Kahlo, Gabriel García Márquez, premio Nobel. Si hablamos de hispano, estamos hablando de Salvador Dalí, Picasso. Yo siempre digo algo muy importante. Dalí y Picasso no hablaban inglés y su arte trascendió. Es algo que va como medio fuera del tema, pero es como el sentido del contexto de lo que yo estoy hablando. 60 millones de personas. Las desventajas en el sistema de salud pública. Eso es lo primero que tenemos que enfocar en reducción de daño. La política de droga. ¿Cómo afectó la política de droga del 70 al 2005? Ahora se está cambiando la política de droga cuando afecta, tú sabes, la raza blanca. Hay que hablar muy claro. Cuando le comienza a afectar el problema a los blancos del 2005 y el 2010, todo cambia, porque estas personas tienen acceso a políticos, tienen acceso a médicos, tienen acceso, y cambian todo, madres y toda esta institución. O sea, si tú te pones a ver Recovery Community Organization, RCOs, organizaciones como Faces and Voices, Young People in Recovery, ustedes están haciendo un gran trabajo con lo que pueden, teniéndote a ti ahí, ustedes son los primeros, yo creo, que han presentado esto en español al nivel que lo están haciendo. Yo te felicito completamente. Yo solo dije a Ann Harbour, que hablé con ella hace como 5 meses, yo le estuve hablando que es un gran trabajo que están haciendo. Es un trabajo necesario. Faces and Voices también ahora tiene
definiciones y muchos de sus artículos en español traducidos. Pero si vamos a ver 60 millones de gente, tú no puedes hablar de droga si tú no hablas de latino en este país. O sea, tú no puedes, es imposible hablar de droga porque nosotros fuimos principales, tú sabes, en el tráfico de droga, en todas las situaciones políticas, históricas, Pablo Escobar, el Chapo, un sinnúmero de cosas que fueron negativas, tú sabes, para nuestra comunidad, pero nosotros sí hemos estado presentes, cómo nos ha afectado a nuestra familia, el alcoholismo, porque sí habla mucho de opiáceos. Brian Hampton, okay, yo creo que estuvo aquí también en uno de estos episodios. Brian Hampton dijo los otros días que se muere más gente de alcoholismo que de opiáceos. Wow. O sea, nosotros somos participantes. O sea, cuando hablamos de alcohol en la comunidad latina, nosotros hablamos que nosotros celebramos todo con alcohol. O sea, la destrucción del alcohol, cirrosis hepática, DUI, cómo uno afecta el alcohol a la salud mental. Claro. ¿Y qué pasa? Y que históricamente, ¿qué pasa? Que de nosotros venimos de nuestros países, de Honduras, Nicaragua, México, la salud pública es muy pobre en salud mental y adicción. Los políticos, ya sea por corrupción grande, no le han dado la prioridad a esto. No le damos una prioridad a la salud pública. Así que cuando venimos aquí a Estados Unidos, venimos con esta. O sea, venimos con o sea, venimos, cuando nosotros emigramos a este país, no solamente traemos nuestra familia, sino traemos nuestra condición de salud mental o una condición de adicción, traemos nuestras creencias, traemos todos nuestros problemas. Y una cosa importante también, cuando hablamos de reducción de daño, es cuando una persona viene y se arranca de su país para buscar una mejoría o cualquier razón que sea. O sea, la depresión, el obstáculo de no hablar el idioma, todo ingrediente que se da, tú sabes, que va a afectar su salud. Entonces, en el país más poderoso del mundo, y en eso esta conversación llega ahí, ¿cuál es la principal reducción de daño en nuestra comunidad? pues sí, hablamos también de las personas que están migrando, ¿verdad? A los Estados Unidos o migraron y están teniendo todas esas experiencias de trauma, ¿no? Y después trauma generacional. Y ellos no tienen las herramientas para poder manejar su salud mental, tal vez el conocimiento de las herramientas, el acceso a las herramientas para poder encontrar maneras saludables de poder manejar estas situaciones difíciles y estos momentos difíciles que están pasando. Y como tú dices, en la comunidad latina, el alcohol y tal vez como otras sustancias también son culturales. O sea, es algo que pues yo crecí, ¿verdad? Que las fiestas, que el alcohol, que, o sea, siempre fue algo parte de mi vida que nunca se platicó de una manera o sea, obviamente como adolescente que no lo usara, ¿verdad? Pero nunca fue algo asociado con la salud mental y aún todavía tengo amistades que trabajan en el gobierno en Honduras y yo les pregunto, ¿y qué tanto programa hay para la salud mental? Y casi que no existe, o sea, que no hay, como tú dices, no lo están poniendo de prioridad. Entonces, me parece que la reducción al daño y este concepto es muy importante porque como tú dices que antes el concepto de la recuperación era simplemente, era específicamente la abstinencia, era completamente que no lo hagas, ¿verdad? Y eso no funciona para bastantes personas, especialmente dentro de la comunidad latina donde el alcohol, ¿verdad? Y otras sustancias son tanto parte de nuestra cultura. Entonces, cuando hablamos de la reducción al daño, podemos reducir, minimizar la sobredosis, que es muy importante. Podemos inspirar a las personas que piensen un poquito más con profundidad, ¿verdad? Su consumo de sustancia y cómo pueden mejorar el consumo de sustancia sin decirles, hey, paren por completo que esto es malo. Simplemente es más como el concepto de ¿te está beneficiando tu salud? ¿Cómo te está afectando con tu comunidad, con tu trabajo, con tu pareja romántica, ¿verdad? Siendo padre, madre, lo que sea, como que traemos
el enfoque a cómo podemos reducir el daño en nuestras vidas y las personas que queremos en vez de la abstinencia. También hablaste sobre los estados de cambio cuando alguien está pasando, está sufriendo de una adicción, ¿verdad? O un trastorno de uso de sustancia. Y me parece importante que hablemos sobre cada estado de cambio porque esto también trae a perspectiva cómo, ¿verdad? Cómo funciona el cambio en cuanto alguien está tratando de dejar o reducir las sustancias, ¿verdad? Entonces, cuando uno comienza, está en un estado de precontemplación, ¿verdad? Está donde no específicamente está pensando que tiene un problema, pero hay cositas que están pasando en la vida donde les está afectando, ¿verdad? Estas cosas importantes o estos aspectos importantes de la vida, que ya sea la comunidad, la familia, ¿verdad? El trabajo y las conexiones románticas, ¿verdad? Y las conexiones sociales. Y porque están pasando estas cositas, tal vez una de esas cositas o alguien más trae a la perspectiva al individuo de tal vez hay un problema. Entonces la persona entra en este estado de contemplación, ¿verdad? Ok, está contemplando el hecho de que, ok, tal vez me está afectando en el trabajo, me levanto, ¿verdad? De goma todos los días, no me puedo enfocar, lo que sea. Entonces uno ya está como contemplando qué es el comportamiento que está pasando, que uno está pasando por que no le está beneficiando, ¿verdad? Y después dice, ok, voy a tomar un paso hacia mejorar mi salud, ¿verdad? O mejorar mi relación con esa sustancia. Entonces uno se prepara para el cambio y ese es el tercer paso, la preparación para el cambio, la determinación, donde uno dice, ok, ya tengo que hacer algo, voy a prepararme para tomar este cambio o tomar este comportamiento nuevo, ¿verdad? Y después el cuarto ya es acción o cambio, uno está en eso ¿verdad? Ok, son las primeras fases de un comportamiento nuevo, de entender cómo manejar, navegar las situaciones sociales con este comportamiento nuevo, ¿verdad? Ese es el comienzo de la acción y el cambio. Y después el mantenimiento, ¿verdad? Cuando ya uno dice, ok, ya encontré cómo funciono en la sociedad con este comportamiento nuevo, ahora tengo que mantenerlo. Ahora, lo que es importante aquí es que uno puede estar en estado de mantenimiento para siempre, ¿verdad? Pero la realidad es de que muchas veces uno recae, ¿verdad? Y eso es parte de la recuperación. Y eso es parte de entender cómo funciona la adicción, ¿verdad? Cómo funciona la importancia de la salud mental, porque si entendemos de que esto es parte de un proceso, ¿verdad? Parte de los estados de cambio, entonces como tal vez seres queridos, como aliados a las personas que están sufriendo de un trastorno de uso de sustancia y está pasando por este estado de cambio, podemos ser unas personas más compasivas, entendiendo que esto tal vez ya es parte del paso, ¿verdad? Esto es parte del proceso. Como tú dices, es un proceso de toda la vida y la recaída puede ser parte de ese proceso. Y entonces, ¿cómo podemos apoyar a las personas en ese proceso, en ese estado, donde después regresa de nuevo a la rueda, precontemplación, contemplación, preparación, acción, cambio, mantenimiento y esperamos de que ojalá que, ¿verdad? En algún punto se mantenga el mantenimiento para toda la vida. No, esas etapas de cambio son sumamente importantes, pero imagínate cuando vamos a seguir hablando con toda la reducción de daño y hablamos de lo que tú estás hablando ahora mismo, del lenguaje. Tú mencionas trastorno de uso de sustancias, o sea, tú tienes un lenguaje que es completamente diferente al lenguaje que nosotros somos en Latinoamérica. Una gente que usa droga es un drogadicto, es un tecato, es un maldito loco, es un loco, o sea, es una violencia, ¿ok? Desde el 1959, cuando empieza la comunidad terapéutica, Synanon, ¿ok? Es muy interesante esa historia de Synanon, si búscala, donde empiezan las comunidades terapéuticas tan violentas que eran con estas personas porque no se entendían que una persona usaba droga y entraba en estos estados. Otra cosa importante, solamente una mínima, o sea, solamente como un 20% de las personas que usan droga tienen un problema de sustancia.
Hay mucha gente que para nosotros entender droga en la comunidad latina, tenemos que entender el alcohol. Tú conoces tíos, primos, familia que beben una botella o dos botellas el sábado y el lunes se levanta a trabajar y no tiene problema. Tal vez le pueda afectar físicamente, le puede afectar a otro nivel, pero no tiene problema. Gente como yo, tienen que tener yo tengo una condición de uso de sustancias a nivel cerebral. Si yo tengo que mantenerme en abstinencia, porque si yo uso cualquier tipo de droga, me voy a poner compulsivo, irresponsable y me va a afectar en toda manera de la vida. Entonces, tenemos que entender que todo el que usa droga no tiene problema, no solamente alcohol, marihuana, cocaína, cualquier droga. Mucha gente usa droga recreacional. Y cuando tú hablas de un tema así, en una plataforma en Latinoamérica de adicción, creen que tú estás hablando locura. Porque todavía en Latinoamérica, los profesionales que hablan de adicción, la mayoría, hay mucha gente que habla de reducción de daño en Colombia, José Almendra en México, hay mucha gente que tiene tu conocimiento de reducción de daño en Latinoamérica, pero la mayoría, cuando tú hablas de más allá de la abstinencia, dicen, no, espérate, usted tiene que parar de usar droga y tiene que ir a grupo 12 pasos, tiene que internarse 3 años en tratamiento. Todavía estamos ahí. Pero la reducción de daño sería eso, ese conocimiento que tú tienes de las etapas de cambio. Cuando tú hablas de aliados, ¿qué son aliados? Si eso es totalmente nuevo, la incorporación de aliados, familiares, personas de recuperación que se han unido, porque recuérdate que antes en la historia, si para tú participar en 12 pasos, tú tenías que tener un problema, si no, tú no podías ir a una reunión de narcótico anónimo, de alcohólico anónimo, cualquier reunión. O sea, tú no podías participar a menos que tú fueras en Al-Anon, y eran muy separados. Después del New Movement of Recovery, del nuevo movimiento de recuperación, se entendió que todo el mundo, y ahí es que viene ese concepto de aliado, todo el mundo puede ayudar aquí. Entonces, ¿cuál sería uno de los objetivos de reducción de daño? Porque yo creo que tenemos que elaborar, ¿ok? Un sistema escrito de reducción de daño, cómo afecta a la comunidad latina en Estados Unidos. Y eso no es simplemente que vamos a hablar de needle exchange, vamos a hablar de metadona, vamos a hablar de recursos terapéuticos o farmacológicos, no. Primero tenemos que hablar de la importancia del lenguaje, sí, de aliados. ¿Cómo mi familia va a entender de que yo tengo un problema, una condición médica, que necesito medicamentos, que necesito un tipo de tratamiento? ¿Cómo yo creo que esa es la primera reducción de daño que tenemos que hablar en Latinoamérica? Sí, y creo que parte de eso, ¿verdad? Como tú dices, es el entendimiento de tal vez el aspecto biológico del uso de sustancia, ¿verdad? Y cómo se convierte en una adicción y entender eso para poder después, de nuevo, ser un aliado, ser una persona compasiva y dejar de usar estas palabras, estos conceptos que son estigmatizantes, no sé si como de estigma, ¿no? Hacia sí, para las personas que están sufriendo de la adicción, porque desafortunadamente uno se rinde, ¿verdad? En las personas que están consumiendo las sustancias, que se vuelven, ¿verdad? Que tienen un problema, porque los clasifican de una forma y después dicen como, pues no, es que él no quiere mejorar, ella no quiere mejorar, que ya, pues, ¿verdad? Y sin entender de que no es tan fácil, que no es simplemente una decisión, ¿verdad? Una decisión de autopoder, ¿verdad? Que uno deja la sustancia así nomás, pero que hay estos elementos que apoyan a uno, ¿verdad? Que son muy importantes, siendo la comunidad, ¿verdad? La familia, teniendo hogar, ¿verdad? O sea, teniendo estas necesidades básicas para que la persona se pueda enfocar en eso. No digamos, ¿verdad? Si uno está usando opioides por muchos años y el alcohol también, ¿verdad? Los no sé cómo se dice, los benzodiazepina, que es un problema muy grande en Honduras y creo que a través de Latinoamérica, que no hay mucha conciencia alrededor de lo adictivo que es, y trabaja en las mismas neuronas, ¿verdad? En el mismo parte del cerebro, trabaja el alcohol y los benzodiazepines, ¿verdad? ¿Así se dice? Sí, benzodiazepinas. Ajá, trabajan en el mismo parte del cerebro. Significa de que si uno tiene la probabilidad, ¿verdad? De
de usar el alcohol, ¿verdad? O mal uso del alcohol o uso constante del alcohol, que uno tiene más probabilidad neurológicamente de ser adicto a los benzodiazepines también. Entonces, y no hay esa conexión, no hay esa educación, ¿verdad? En la comunidad latina. Y se están usando de manera pues libre, ¿verdad? Como, no importa, es poquito, es una pastilla, es lo que sea. Y después no saben de que es una de las drogas, ¿verdad? Es una de las sustancias más difíciles, más doloridas de poder recuperarse. O sea, han habido suicidios por tratar de dejar de usar esa sustancia, el alcohol también, ¿verdad? Eh, uno puede tener un ataque de epilepsia, ¿verdad? Hay bastantes consecuencias cuando uno está en un mal uso. Y eso entonces, si regresamos al concepto, bueno, los opioides y los benzodiazepines y el alcohol, ¿verdad? Estas sustancias que se usan a través de muchos años cambian el cerebro, o sea, cambian cómo funciona el cerebro, cambian cómo nosotros recibimos satisfacción, ¿verdad? Placer, cambian nuestra manera, nuestra habilidad de controlar cualquier impulso que tengamos. Y por eso es importante que entendamos que el uso de estos, como decimos, Medically Assisted Treatment, MAT, que se llama en español, que son medicamentos enfocados en ayudar a las personas a dejar la sustancia que es adictiva, ¿verdad? Pero todavía están usando otro medicamento que no está causando la misma, como la diferencia entre la adicción y la dependencia, ¿verdad? Entonces, este medicamento que está ayudando a uno a dejar los opioides como el buprenorphine, ¿no? Está ayudando a la persona no tener los sentimientos de abstinencia. Cuando uno deja de usar la sustancia y está que lo necesita, que lo quiere, que no sé qué, y después todas las consecuencias que vienen físicas y emocionales por dejar de usar esa sustancia, está minimizando eso, como al mismo tiempo le está dando todavía, entonces esto es a donde se vuelve controversial, ¿verdad? Porque dicen, pero todavía está usando opioides. Sí, pero hay, o sea, no nos vamos a meter muy científicamente, pero está dejando entrar los suficientes opioides a los receptores para que uno se mantenga. Pero también se está manejando el opioide con un profesional que Exacto. estudió 15 años, ¿ok? Un médico profesional te está dando ese opioide, que puede ser Suboxone, puede ser cualquier medicamento. Déjame decirte la benzodiazepina. Tú estás hablando de benzodiazepina. Y un factor que hay en Latinoamérica es que tú vas a una farmacia y te venden todo lo que tú quieras. Sin receta. Déjame hacerte un cuento. Hace 4 años, yo llegué el día de mi aniversario. Yo cumplo 22 de marzo. Yo llegué a trabajar a Colombia, un día lluvioso. Había un sinnúmero de factores que me tenían nervioso, lluvioso. Era mi aniversario. Yo cumplía como 15 años en recuperación. Pero ese día me afecta, ¿ok? Y estaba lloviendo. Y yo fui a una farmacia porque tenía un dolor en una rodilla. Y le digo a la señora, mire señora, necesito un medicamento que no sea narcótico, ¿ok? Para el dolor. Ella me trajo codeína. Y dije, señora, pero yo le acabo de decir que yo no puedo usar eso. O sea, inconscientemente me dio codeína. Y yo tenía yo tenía muchos factores que podían hacerme recaer. Estaba cansado, estaba lloviendo, estaba en dolor. Yo dije, no, espérate, búscame otro, un ibuprofeno de 800, y yo resolví ese problema. Pero hablando de la benzodiazepina, como el acceso a benzodiazepina es muy alto y es una droga tan peligrosa de desintoxicación, mata. El alcohol y la benzodiazepina te mata más rápido que una desintoxicación de opiáceos, o sea, de heroína. Entonces, como tú hablas, cómo se adapta eso en el cerebro. Entonces, cuando vamos a un centro, ¿ok? Y tenemos un médico, psiquiatra, profesional, ¿ok? Que nos está dando el replanteamiento de ese opiáceo, pero en un setting médico, la gente no puede entender eso, como tú dices.
No. medicación asistida por un profesional. O no, porque está haciendo la misma droga. O sea, y toda esta conversación tenemos que tenerla. No, señora, mamá, no. Era ahora, tengo un tratamiento médico por un tiempo o por mucho tiempo. Yo conozco gente que está en metadona 30 años. Bueno, no todo el mundo puede parar de usar droga. Pero Yo fui, lo deja funcionar en la sociedad como una persona normal, ¿verdad? Y eso eso es lo importante. es importante porque a cambio cuando uno está en su proceso, en su estado de adicción, no está funcionando en la sociedad como una persona normal. Y está demostrado por 40 o 50 años que una persona con opio replacement, como un reemplazamiento de opiáceos, que fue la metadona en los 70, que fue el Suboxone, la ibuprofena y otros medicamentos, que esa persona puede funcionar. Yo vivo en Florida, donde en un punto fue la capital de recuperación de este país, donde más tratamiento hubieron y donde más situaciones con tratamiento hostiles y difíciles hubieron también, porque venían 2,000 gente a tratamiento diario aquí. Se murieron muchísima gente. ¿Por qué? Porque la mayoría de tratamiento era abstinencia completa. Uh-huh. Y cuando tú sales de 90 días de un tratamiento, tú tienes una adicción opiáceo por 20 años, te metes 90 días en tratamiento y tú sales con lo que se llama post-acute withdrawal, que es la abstinencia que como post-acute withdrawal, la abstinencia que es la abstinencia, lo que pasa en los primeros 15 días de tratamiento, que son los dolores físicos, el withdrawal, todo eso, dolores de cabeza, no te da sueño, eso pasa los primeros 15 días. Pero hay el post-acute withdrawal, son 2 años, 1 año, que son las consecuencias emocionales y físicas de la abstinencia, de esa necesidad de la droga. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Y eso hay que trabajarlo con medicamentos. Entonces, todas estas conversaciones son muy importantes porque vamos otra vez a entender de que nosotros por 80 años entendimos que la única solución era ir a un grupo de AA y sentarte. Mucha gente le funcionó eso, pero no le funciona a mucha gente. Otra técnica muy importante que no se habla ni en inglés ni en español de reducción de daño es entender different paths of recovery. Sí. Y eso es reducción de daño. Eso es lo que, bueno, y nosotros, nuestra organización Young People in Recovery, nosotros aceptamos, ¿verdad? Creamos comunidad con todos los pathways de recovery, con todos los caminos de la recuperación. Y es algo muy lindo porque uno se crea una comunidad, pero también se crea más conocimiento alrededor de cómo las diferentes cosas funcionan para diferentes personas, ¿verdad? No todos somos iguales, no todos tenemos el mismo apoyo en la casa, no tenemos la misma apoyo financiera, ¿verdad? Entonces, pues hay como, ¿verdad? Hay estos factores de protección, ¿verdad? Que ayudan a las personas no caer en la adicción y mantener la recuperación. Y algunas personas tienen menos factores de protección que otras personas. Y esos factores de protección, de nuevo, ¿verdad? Son tener donde dormir cada noche, tener comida, ¿verdad? Tener familia, apoyo en la casa, respeto, un trabajo, etcétera. Lo que tú estás hablando, que yo terminé un trabajo de eso, que te lo voy a mandar por email. Yo traduzco lo que es la Recovery Capital de recuperación, de mi gran amigo William White, que esa gente hicieron eso hace como 15 o 20 años, lo que era la definición, que la capital de recuperación se refiere a los recursos internos y externos disponibles para un individuo inicie y mantenga la recuperación sobre problemas de adicción. O sea, ese factor de protección, por ejemplo, capital de recuperación personal, una gente necesita ropa, vivienda, alimentos, recursos financieros, atención médica, salud, transporte. Entonces, recuperación familiar, necesita ese apoyo familiar y social del grupo, diferente, lo que está basado en YPR, Young People in Recovery, back in the days, cuando nosotros hacíamos celebraciones en los parques, vamos a jugar voleibol, vamos a hacer un picnic, ¿entiendes? Nuestros eventos prosociales. Entonces, la capital de recuperación comunitario y la capital de recuperación cultural, donde resuenan las creencias culturales y religiosas de una persona. When we talk about person-centered,
Cuando hablamos que todos los tratamientos tienen que ser centrados en una persona, eso solo hablamos en teoría. No aplicamos nada de eso, porque cuando tú hablas de Person Center, hablamos de la importancia, y vamos otra vez a hablar de la desventaja en el sistema de salud pública. O sea, cuando hablamos de una persona, hablamos de su cultura, de su religión, de su forma de ser. ¿Cómo vamos a adaptar los sistemas, intervenciones a que esa persona funcione? Por ejemplo, si tú eres latino, tú tienes que tener eso en español. Tenemos que tener entendimiento de tu cultura, de tu religión, para que se adapten ahí. Por ejemplo, Well Beatty, es de los indígenas americanos en este país, tienen el sistema cultural más completo. Todo lo que es Well Beatty, luego se pasó todo a su cultura y a sus ritos. Sí. De esos ritos, de todo. Y por eso ha funcionado tanto. ¿Entiendes? Y pues, yo creo que por ahí, por donde tú vives, hay muchas reuniones de Will Beatty que culturalmente. Entonces, una gran conversación donde entendimos que la reducción de daño va mucho más para allá de las estrategias y técnicas farmacológicas y terapéuticas, sino que también vamos a entrar a las desventajas en el sistema de salud público, la política pública, como por ejemplo el esfuerzo que está haciendo Young People in Recovery, en tenerte a ti, que tú hagas todo en español, de que tú pongas su anuncio, de que tú tengas 2 o 3 grupos al mes en español, de que esta conversación, que yo estoy seguro que la van a ver muchísima gente, le interese, de que nosotros sigamos haciendo este tipo de conversación. Hablar del Recovery Capital. ¿Qué es Recovery Capital? ¿Qué es estigma? Lenguaje 101. Yo tengo ahora mismo un proyecto que estoy haciendo aquí en la Florida y próximamente nacionalmente, donde tengo tres currículum, que es Stigma 101, la importancia del lenguaje. Tengo Advocacy 101, la importancia de abogacía en el sistema de salud pública en español. Y tengo los 10 principios de recuperación de SAMHSA, que hablamos de la nueva definición, y estos currículos, todo esto gracias a SAMHSA, que me dio los fondos para hacerlo, y el Departamento de Children y Familia de la Florida, y Faces and Voices sobre COVID. Estamos tratando de que estos currículos educar a la comunidad, empoderar a la comunidad, tú sabes, y esto es reducción de daño también. Sí, buenísimo. Y vamos a terminar pronto, ¿verdad? Que nos estamos llevando casi la hora, creo, tal vez. Pero me encanta esta conversación y sí veo que vamos a tener muchas más conversaciones, ya que hay muchos temas por qué hablar. Pero como para un resumen sobre la reducción al daño, ya que hablamos sobre muchas cosas, ¿verdad? Uno, o sea, ¿qué es la reducción al daño? ¿Cómo se implementa? ¿Verdad? Y cómo puede ser una manera accesible para los latinos, ¿verdad? En tener conversaciones sobre el uso de sustancia. Para tener conversaciones, o sea, la definición de reducción de daño son estrategias impulsadas de salud pública centradas en prevención y promoción de salud. Prevención y promoción de salud. Y también la reducción de daño podemos definirla como herramienta de intervención terapéutica farmacológica para reducir el daño a una persona que usa droga, que son muchas herramientas farmacológicas, pero antes de llegar ahí, yo creo que la conversación es reducción de daño en la comunidad latina. Lo que tú estás hablando, hablar la conversación de que sí está bien hablar de salud mental, sí está bien hablar de uso de sustancias, sí tenemos que cambiar la terminología como trastorno de uso de sustancias, no somos drogadictos, no somos adictos, porque adicto trae en marca años. O sea, nosotros, la adicción no es un demonio, la adicción no es delincuencia, la adicción es simplemente un problema que no hemos tratado en Latinoamérica por cientos de años, y con todo estos sistemas científicos, todo lo que tú estás hablando es científico, todo lo que está saliendo de tu boca es científico, que tú lo leíste de investigaciones científicas. Cuando hablamos de Robert Ashford, de Unity Recovery, un gran amigo y un individuo que usó droga, que tiene 2 doctorados. La recuperación para Robert Ashford fue tener un doctorado y hacer investigación sobre el lenguaje. ¿Qué es recuperación? Aparte de la definición normal de SAMHSA, te digo que es recuperación. Vete a ti, ve muchos jóvenes que pudieron coger un camino equivocado, años de adicción, cirrosis hepática, muerte.
En esta conversación se murieron 4 gente de opiazo. Cada 8 minutos se muere una persona de opiazo. Cada cuántos minutos se muere una persona de alcohol. Sufren consecuencias catastróficas. Lo opuesto a la adicción, ¿qué es? ¿Entiendes? Y es como esa felicidad, cuando tuve desarrollando muchas personas, muchos artistas que tuve que promueven, que están en recuperación, Brad Pitt, muchísima gente que están promoviendo ahora la recuperación y lo beneficioso que es para romper el estigma. Yo creo que la reducción del daño para la comunidad latina es comenzar a tener un lenguaje diferente, es comenzar a contar historias y es perderle el miedo a esto. Yo creo que por ahí va lo que es la reducción del daño en la comunidad latina. Algo que yo he hecho en mis redes sociales personales, ¿no? Es hablar sobre el fentanilo, ¿verdad? Y la importancia de entender que a dónde existe, ¿verdad? Que existe en la cocaína, existe en la MDMA, ¿verdad? El éxtasis, hasta en la marihuana sintética, la ketamina, ¿verdad? Que son drogas que son muy populares dentro, desafortunadamente, y pues es lo que es, ¿verdad? Dentro de mi comunidad y dentro de mi generación, ¿verdad? Y eso es lo que yo conozco, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo hablo, pero yo sé, ¿verdad? Que yo tengo amistades que me siguen en mis redes sociales que hacen cocaína, que hacen ketamina, que hacen el éxtasis, y para mí, yo siento que mi misión es hablar sobre la importancia de que sepan que el fentanilo existe en esas drogas y de que conozcan y que tengan acceso a las herramientas como como las Claro que exacto, las tiritas ¿cómo se dice esto en español? esto es como un test de droga que prueba si tiene fentanilo o silicina, ¿entiendes? Y ese tú lo estás hablando, tu generación. Suena un poco loco, pero en mi generación hace 30 años, cuando yo usaba droga orgánica. Nosotros no teníamos este problema. Exacto, exacto. Y ese concepto sigue, ¿verdad? Uno piensa como, no, es puro, es lo que sea, ¿verdad? Entonces está como, ¿verdad? Lo adictivo que es la droga, eso es una cosa. Pero después hablamos sobre lo letal, ¿verdad? Que es la droga ahora, en estos días, para mi generación, donde se siguen usando las drogas como se usaban en las generaciones pasadas, pero ahora tienen esta sustancia de la xylazine, ¿verdad? Lo que tú enseñaste, y la fentanilo, que lo más mínimo, ¿verdad? Como un poquitito de sal, parece, ¿verdad? Puede matar a una persona. Y eso no es la intención. Y eso 1 miligramo. Estaba hablando una doctora en estos días. Mira, este es el próximo tema. Por favor, en 2 meses vamos a tener ese tema tú y yo. Fentanilo. El fentanilo y otra área de reducción de daño. Podemos tener la segunda oportunidad de hablarlo aquí. Yo acabo de tener un entrenamiento de fentanilo en Latinoamérica que lo hizo por Zoom. El fentanilo es tan letal que tú vas, por ejemplo, una persona que usa drogas recreacional, un tipo que va trozado una barra y compra una bolsita de cocaína, se están muriendo. Esto no lo estoy diciendo yo que lo investigué. Esto cuando yo hablo con la comunidad, dice, mira, pero se está muriendo la gente por la cocaína. Digo, no era cocaína, es que tiene fentanilo. Es que con 1 miligramo de fentanilo hacen como 100 gramos de heroína. Cortan muchos, o sea, los tipos que venden droga cortan el fentanilo para tener más ganancia. Oye, qué locura. Y no le importa. Entonces, la pastilla que fabrican, tú estás hablando de benzodiazepina, el Xanax. El Xanax la están haciendo con fentanilo. ¿Y cuál es la diferencia del fentanilo farmacéutico? Porque hay un fentanilo farmacéutico que se usa para operaciones, para cáncer, para muchas condiciones, que es muy positivo el fentanilo farmacéutico. Pero el fentanilo ilegal, el fentanilo clandestino, que lo hace un tipo que no sabe de medicina, que lo hace, lo liga y lo hace sin ningún tipo de piedad, eso está matando mucho más gente, está complicando, y ahí va la reducción de daño otra vez, para usar estas técnicas. Mira lo que existe. Bueno, existen esto. Mire, usted agarra esto, prueba la droga, para llegar a este punto, la gente tiene que tener educación. Porque tú dices, ay, Dios mío, pero ustedes están promoviendo uso de droga. No, no estamos promoviendo uso de droga. No queremos que se muera más gente. Sabemos que las personas van a usar las drogas, ¿verdad? Eso es algo que yo platico con mis seres queridos, como mis familiares, que dicen como, Alexi, pero no digas que tienen que probar sus drogas, porque después estás diciendo que pueden hacer drogas. Y yo,
como que las personas van a hacer drogas, es la realidad. Y si no estamos dando la educación de lo peligroso que puede ser no probar sus drogas, o sea, y es con esos paquetitos, ¿verdad? Que hay una tirita adentro y le pone agua y prueban a ver si tienen la fentanilo, eso puede prevenir una sobredosis. O sea, eso es más importante que el estigma de no hablar sobre estas cosas. Y después, ¿verdad? Hablamos sobre el último concepto, y hay mucho más sobre la reducción del daño, pero las tiritas de prueba son uno, ¿verdad? Y el Narcan, ¿verdad? Claro que Ajá, es otro, Naloxone, Narcan, que es si hay una sobredosis, ¿verdad? Si están en un ambiente donde se está haciendo droga, yo cada vez que voy a una fiesta, yo soy la persona que tiene Narcan. Y les digo, antes, cuando están haciendo las drogas, antes de que las hagan, yo digo, hey, solo para que sepan, yo soy la persona que tiene esto por cualquier cosa, ¿verdad? Y eso es una manera de implementar la reducción de daño dentro de su comunidad. O sea, no es algo que, como que si se sienten avergonzados las personas porque estoy diciendo esto, o sea, yo no estoy juzgando a nadie, no estoy juzgando a nadie, yo estoy en la fiesta, ¿verdad? Pero me parece muy importante que sepan que existe manera de prevención de la sobredosis, ¿verdad? Por si eso pasa. Y entonces yo quiero inspirar y motivar a que más personas sean esa persona dentro de sus amistades y dentro de sus comunidades, porque lo último que quieren es pasar el trauma de que se les muera un mejor amigo o mejor amiga por no haber tenido esa conversación aunque lo sabían, ¿verdad? Aunque escucharon este podcast y no hicieron nada y dijeron como, sí, pero eso no va a pasar dentro de mis amistades. O sea, pasa. Mira, yo peleé 2 años con la compañía Emergent, que es lo que hace el Narcan, fue un activismo que hice consistente con ellos porque no tenían información en español. Y hicimos un video que yo te lo voy a mandar, que habla sobre Narcan en español. Y, y yo creo que lo que tú estás hablando es algo muy del futuro. Tú eres una mujer joven, tú vas a fiestas y tenés Narcan. Entender que Narcan es algo muy importante porque se está muriendo la gente, no solamente en la heroína le echan en el fentanilo, pero se lo echan a la cocaína, fabrican pastillas clandestinas con eso. O sea, estamos viviendo en época que tenemos, y gracias a Dios que tenemos las herramientas, que la reducción de daño, como el test, algo que tú puedes usar en 2 segundos y entender si tiene fentanilo o no. Después tenemos el Narcan. Si alguien es el primero tú en responder, si tú sabes, inclusive a veces, si tú sabes que tu tío o tu abuela está tomando piazo o se olvidó la medicina, tú tienes que tener un Narcan en tu casa, no solamente para personas que usan droga de una manera, pero los opiazos están en cualquier sitio del hogar. Entonces es muy importante que conozcamos qué es el Narcan. Es muy importante que entendamos sobre fentanilo, que son elementos esenciales, herramientas de reducción de daño, y que nosotros, la próxima podcast que tengamos, vamos a hablar la segunda parte de reducción de daño, pero vamos a enfocarnos más en lo que es el fentanilo, lo que son las herramientas, en Narcan, cómo usarlo. Y realmente te agradezco muchísimo esta conversación tan poderosa de una persona joven. Yo soy un viejo, 57 años, pero damos la historia y damos el presente. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Chao.